mí me ha parecido preocupante por el efecto que tiene sobre el pensamiento crítico de la gente y sobre la forma como entienden el mundo, que lo que se le ha vendido a muchísima gente, sobre todo en los canales, digamos, de la izquierda política, es esta idea de que la gente tiene derecho a meterse a Estados Unidos. La gente no tiene un derecho universal de entrar a ningún país. Tú puedes solicitarle al gobierno de un país entrada, y si te dan permiso de entrar, entras, y entonces tienes derecho a estar pues el tiempo que ese país te permitió. Y si no te quieren dejar entrar, no te tienen que dejar entrar. Todos los países del mundo tienen derecho de no dejar entrar a quien quieran, ¿no? Así como tú tienes derecho de no permitir que la gente que está en la calle entre a tu casa. Si los quieres dejar entrar, les abres la puerta y les das la bienvenida, y si no los quieres dejar entrar, los dejas afuera. Es el derecho que todos tenemos de proteger el lugar donde vivimos como ciudadanos privados y como naciones-estado, ¿no? Entonces, no es cierto que la gente, luego te dicen, ay, es que hay mucha gente pobre en Latinoamérica, ¿y qué? El hecho de que haya gente pobre en distintos países del mundo no les da un derecho universal de entrar a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene derecho, como cualquier gobierno, como el gobierno de México, ¿no? El gobierno de México tiene derecho a impedir la entrada de los guatemaltecos o de otros centroamericanos o sudamericanos que se aparezcan en la frontera sur de México. Y Guatemala tiene derecho a impedir que entren los hondureños y los costarricenses. Todos tenemos derecho a nuestra frontera, y eso no es ningún comentario en contra de la gente que quiere buscar una vida mejor. Claro que todos tenemos derecho a buscar una vida mejor, pero no tenemos un derecho universal de entrar a cualquier país cuando nos dé la gana. Podemos solicitar entrada legal, y si nos la dan, pues entramos. Pero si entramos de forma ilegal, es absurdo que consideremos una violación de nuestros derechos humanos cuando el gobierno del país al que entramos ilegalmente nos paga el viaje de regreso a nuestro país. Y eso es lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos. Le están pagando el viaje de regreso a la gente. No es precisamente un acto de opresión. Sí, y comentar tal vez que también hay una política muy clara de ciertos gobiernos también pro estos grupos terroristas que se dedican a hacer alianzas con países occidentales, especialmente latinoamericanos, que es interesante, para dar visas a sus propios ciudadanos con ese objetivo de empezar a infiltrar ciudadanías locales y empezar a ocasionar disturbios, ¿no? En este caso, aunque ahora estamos viendo cuestiones en Estados Unidos, América Latina, pues no se queda atrás. Sabemos que hay decenas de miles de ciudadanos iraníes que obtienen visa y se hacen ciudadanos de Venezuela, por ejemplo, en una infiltración que ha sido progresiva y es un tema también que merece mucho la atención, porque empiezan a entrar a México, por ejemplo, a Venezuela, toda esta zona, bueno, esta frontera Paraguay, Brasil, Venezuela, en Colombia hay mucha entrada también de estos visados que tienen objetivo de justamente desestabilizar los países y a través de esa ciudadanía poder cruzar después más fácil a los Estados Unidos teniendo ya una ciudadanía latinoamericana. O sea que efectivamente, más allá de todos estos temas interesantes que comentas, también hay que decir que finalmente es una estrategia de política pública y de infiltración también de ciertos gobiernos que tienen la intención de promover efectivamente, pues, discursos terroristas o hacer negocios o diferentes motivos que les intenta hacerlo desde Occidente, ¿no? Entonces esto también pues debe encender alarmas en este sentido, ¿no? Sí, mira, a mí me gustaría añadir un comentario sobre las líneas que tú mencionas, Enrique. Tiene tiempo que quiero publicar un artículo sobre esto, a ver si ya me doy el tiempo, pero la impresión que a mí me da, la hipótesis que yo tengo, es que la gente que gobierna Occidente tiene la intención de producir guerras civiles en todo Occidente, porque las políticas que han seguido, pues, son como diseñadas para eso. Es muy difícil imaginar que la intención no es esa. Han estado permitiendo en Europa, por ejemplo, la importación de una verdadera marejada de yihadistas musulmanes. Y las mezquitas que han permitido que se construyan por toda Europa son mezquitas cuya construcción la financian los estados yihadistas de Oriente Medio, Qatar, Kuwait, Emiratos,
Arabia Saudita, Turquía, que ha sido gobernada por un partido yihadista ya desde hace mucho tiempo. Inclusive Irán ha estado financiando algunas de esas mezquitas en Europa. Y por supuesto que si tú permites que entre mucho musulmán yihadista, que es lo que han estado haciendo, y además que se construyan mezquitas financiadas por todos estos países yihadistas en Europa, pues por supuesto que los clérigos que predican en esas mezquitas van a estar predicando radicalismo yihadista y la destrucción de Occidente, y eso es precisamente lo que ha venido sucediendo, ¿no? Y lo que tú mencionas aquí es un poco lo mismo. Tenemos muchos yihadistas entrando a América Latina, mucho a través de Venezuela, como mencionas, que tiene una alianza muy estrecha con Irán, dos clases gobernantes que son especialistas en oprimir y destruir a sus propios pueblos. Y entonces ahí está entrando mucho operador yihadista que luego, con las políticas de los jefes en Estados Unidos, que han estado permitiendo que entre todo mundo y que se naturalice ciudadano gringo, pues por ahí está entrando una quinta columna dedicada a la destrucción de Occidente y en particular de Estados Unidos. Y estaba yo escuchando un podcast, no sé si ayer o hoy en la mañana, ya no me acuerdo bien, pero lo que explicaban ahí, que es muy interesante, es que esta política de dejar entrar a muchísimo inmigrante ilegal y luego darles amnistía y naturalizarlos y darles pasaporte gringo, esa política que se la han achacado a la izquierda gringa, en realidad ha sido una política de ambos partidos. Lo que pasa es que nos dan a tole con el dedo, porque como decimos siempre en Management of Reality, hay un solo partido en Estados Unidos, que es el Deep State, y lo que explicaba este podcaster es que el que inició la política de darle amnistía a miles, a cientos de miles de personas que habían entrado fue Ronald Reagan en los 80s, el supuesto héroe de la derecha gringa. Él es el que inició la política de darle amnistía a océanos de indocumentados en Estados Unidos, y a partir de ahí se estableció el patrón y lo siguieron haciendo gobiernos de ambos partidos. Entonces, le quieren echar la culpa nada más a Biden, pero esto de hecho ha sido una política de ambos partidos.